Si alguien me hubiera dicho que un simple masaje podría dar un vuelco tan grande a mi vida, nunca lo habría creído. Pero así fue como ocurrió, y ahora me encuentro frente a una decisión que podría destruir todo lo que tanto me ha costado construir. Esta historia comienza en una cálida noche de verano en México. Mi esposa Ana y yo habíamos venido de vacaciones para desconectarnos de la rutina diaria y redescubrirnos el uno al otro. Ana siempre fue esa persona especial por la que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero últimamente, nuestra relación se sentía vacía, como un desierto seco. Decidimos intentar algo nuevo para recuperar la pasión en nuestras vidas. Cuando Ana sugirió invitar a una masajista a nuestra habitación, pensé que era solo una manera más de relajarnos. Ana eligió un spa de confianza, y la masajista que pidió resultó ser una atractiva mexicana llamada Carmen. Su largo cabello negro, piel bronceada y ojos ardientes me pusieron nervioso desde el primer momento. No entendía por qué, pero sentía como si estuviera al borde de un abismo. Sus toques eran suaves, pero emanaban una energía oculta que se filtraba bajo mi piel y me ponía tenso. Estaba tumbado boca abajo en la mesa, sintiendo cómo el calor se extendía por mi cuerpo. Pero no era solo una relajación física. De alguna manera, Carmen tocó algo más profundo en mí, algo que no podía explicar. En un momento me di cuenta de que sus manos, deslizándose por mi cuerpo, comenzaban a despertar en mí sensaciones que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras Ana estaba acostada a mi lado, sin sospechar nada, yo luchaba por mantener la calma, pero mi cuerpo me traicionaba. Era como si Carmen supiera exactamente dónde presionar para hacerme olvidar la realidad. En un momento, me sorprendí a mí mismo esperando con ansias sus toques, como si fueran lo único que importaba en ese momento. Cuando el masaje terminó, estaba completamente desconcertado. Me senté, evitando la mirada de Ana, y rápidamente me cubrí con una toalla. Carmen me sonrió con una ligera mueca, como si supiera lo que estaba sintiendo. Fue el comienzo de algo que no podía detener. Al día siguiente, Ana sugirió invitar de nuevo a Carmen para otro masaje. Ni siquiera sospechaba los pensamientos que empezaban a llenar mi cabeza. Sabía que todo esto estaba mal, que era solo un masaje común, pero algo dentro de mí susurraba que quería más. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a mi esposa, no podía dormir. La imagen de Carmen y sus manos deslizándose por mi cuerpo no dejaba de rondar mi mente. Fue el primer paso en un camino resbaladizo, del que ya no había retorno. Al día siguiente, Carmen volvió a visitarnos. Ana se fue a una excursión, dejándome solo con Carmen. Sabía que esta era mi oportunidad de averiguar qué estaba sucediendo realmente. Y tan pronto como Ana salió por la puerta, ya no pude contenerme. Carmen se acercó a mí con una sonrisa y me ofreció continuar con el masaje. Pero en sus ojos vi algo que hasta ese momento había ignorado. Un fuego de pasión que estaba dispuesto a consumirnos a ambos. No sabía qué fue lo que me empujó, pero al instante siguiente ya la estaba besando, saboreando sus labios cálidos. Fue un momento que lo cambió todo. El segundo día en México comenzó como el anterior, pero dentro de mí todo había cambiado. Ya no podía mirar a Ana sin sentirme culpable, pero al mismo tiempo, los recuerdos de la noche anterior seguían aflorando en mi mente, haciéndome revivir cada segundo. No se trataba solo de una infidelidad, era algo que había revivido emociones en mí que creía apagadas hace mucho tiempo. Ana, sin sospechar nada, sugirió pasar el día juntos disfrutando de las vistas de la ciudad. Paseamos por las calles, entramos en tiendas, pero yo estaba como en piloto automático. Todo lo que podía pensar era en Carmen. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Estaría pensando en mí tanto como yo en ella? En un momento, Ana sugirió regresar al hotel más temprano. Quería invitar de nuevo a Carmen para otro masaje, para terminar nuestro día de manera relajante.
Sentí un vértigo provocado por una mezcla de miedo y excitación. Ana ni siquiera sospechaba lo que realmente estaba ocurriendo, y yo no sabía cómo negarme sin levantar sospechas. Carmen llegó a la hora acordada, y volví a sentir el mismo magnetismo que la primera vez. Ana se acostó primero en la mesa, y yo no podía apartar la vista de su rostro, tratando de leer en él algún indicio de sospecha, pero estaba tranquila y relajada, disfrutando del masaje. Cuando Carmen se volvió hacia mí, noté que su toque había cambiado. Se volvió más íntimo, más significativo. Entendí que lo estaba haciendo a propósito, como si me estuviera poniendo a prueba. Ana estaba sentada a mi lado, sin sospechar que entre Carmen y yo estaba ocurriendo algo que ella no podía ver. Era como jugar con fuego, y yo estaba dispuesto a quemarme por completo. Después del masaje, Ana dijo que estaba cansada y decidió irse a dormir temprano. Me sugirió que saliera a caminar para estirar las piernas antes de acostarme. Acepté su propuesta y tan pronto como salí de la habitación, Carmen me alcanzó en el pasillo. Me dijo que había olvidado algo en la habitación y que quería regresar. No tuve tiempo de reaccionar antes de que ella ya hubiera entrado y cerrado la puerta detrás de ella. Cuando Carmen cerró la puerta, sentí que mi corazón latía con fuerza. Se acercó a mí sin decir una palabra, pero su mirada lo decía todo. Sabía que ya estaba atrapado y que estaba dispuesto a llegar más lejos de lo que jamás había imaginado. En ese momento, comprendí que toda esta situación estaba fuera de lo común, que esto no era simplemente un juego con fuego, sino algo mucho más peligroso. Carmen extendió su mano, tocando mi mejilla. Ese gesto fue tan suave como el aleteo de una mariposa, pero en él se sentía toda la fuerza de su atracción. No podía resistirme, ni siquiera quería hacerlo. Ambos sabíamos que habíamos llegado demasiado lejos como para retroceder, y aunque en algún lugar dentro de mí gritaba la conciencia, ya no podía escucharla. ¿Te gustó lo de ayer?, me preguntó suavemente mientras se inclinaba, acercando nuestros rostros al mismo nivel. Asentí, sin confiar en mi voz, sabiendo que en ella se habría reflejado confusión, miedo y algo más que no podía explicar. Sí, susurré finalmente, sabiendo que con cada segundo me hundía más en este abismo. Carmen sonrió, y su sonrisa era a la vez encantadora y aterradora. Entonces, ¿por qué no lo repetimos? Sus palabras sonaron como un desafío, como una invitación a un abismo del que no habría salida. Sabía que debía detenerme, que era el último momento en el que podía dar marcha atrás, pero en lugar de eso, me acerqué más, envolviéndola en un beso apasionado. Nos fundimos en un solo impulso, y en ese segundo ya no pensaba en nada más. El tiempo parecía haberse detenido, y todo el mundo se había reducido a un único momento, nosotros dos, encerrados en esa habitación. Pero justo cuando nuestros cuerpos se unieron de nuevo, escuché un sonido que hizo que la sangre se congelara en mis venas. Era el sonido de una puerta abriéndose en la habitación contigua. Ana. Presa del pánico, me separé de Carmen, pero ya era demasiado tarde. Estaba parada en la puerta, su rostro distorsionado por la expresión de shock y dolor. Sabía que ahora ya no se podría ocultar nada. Habían pasado unas horas desde que Ana salió de nuestra habitación, pero aún no podía creer lo que había sucedido. Carmen también parecía desconcertada, aunque intentaba ocultarlo tras una máscara de indiferencia. Se vistió y se preparó para irse, lanzándome una última mirada llena de incertidumbre. «Llámame si quieres volver a verme», dijo, pero no pude responderle nada. Cuando la puerta se cerró tras ella, me quedé solo, rodeado solo por el silencio y mis pensamientos. La angustia me invadió. Sabía que ahora comenzaría el período más difícil de mi vida. No sabía cómo explicarle a Ana lo que había visto, ni cómo recuperar su confianza, si es que eso era posible. Pasaron varias horas antes de que Ana regresara. Estaba sorprendentemente tranquila,
lo que solo aumentó mi ansiedad. No dijo nada ni me miró. Sabía que debía dar el primer paso. Ana, puedo explicarlo. Comencé, pero ella me interrumpió. No hay nada que explicar. Su voz era tranquila, pero en ella se escucha. Me traicionaste, y no importa cómo intentes justificarlo. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No sabía qué decir, así que simplemente guardé silencio. Ana se acercó lentamente a la ventana y miró hacia la ciudad, iluminada por las luces nocturnas. No sé qué haremos ahora, continuó. Pero sé una cosa, no puedo quedarme aquí. Volveré a casa, y tú te quedas aquí, y reflexionas sobre lo que has hecho. Ella salió de la habitación, dejándome completamente solo. Me sentía destrozado, sin saber qué hacer a continuación. Sabía que había cometido un error terrible, pero no tenía idea de cómo repararlo. Saben, en México decimos, cuanto más caliente es el sol, más fuertes son las pasiones. Pero lo que me sucedió en ese caluroso día superó todo lo que podría haber imaginado. Carmen, esa mujer, se convirtió para mí en un huracán en el que me sumergí de cabeza, aunque sabía que no había manera de escapar de él. Me quedé solo en nuestra casa vacía. Ana se había ido, y yo estaba solo con mis pensamientos y la culpa que me corroía por dentro, como el jugo de cactus que penetra en la sangre y deja un sabor amargo. Pero, ¿saben qué es lo más curioso? En ese momento no solo lamentaba lo que había hecho, sino que también no podía deshacerme de los recuerdos de Carmen. Me sentía como un toro joven en la corrida, acorralado, asustado, pero todavía saboreando la lucha que ardía en mi pecho. Decidí llamarla. ¿Por qué? Tal vez para escuchar su voz y darme cuenta de que no me estaba volviendo loco del todo. Ella respondió como si hubiera estado esperando mi llamada, con esa misma sonrisa atrevida que me cautivó la primera vez. ¿Me extrañas?, preguntó, y no pude evitar soltar una risa amarga. ¿Qué me hiciste, Carmen?, pregunté, pero ella solo se rió en respuesta, como si supiera que yo mismo me había metido en este lío. Su risa era como un viento caliente que quema la piel, pero también atrae, como un día abrasador del que es imposible escapar. ¿Y saben lo que hice? Acepté verla de nuevo, sabiendo que esa sería la gota que colmaría el vaso de mi sufrimiento. Cuando nos encontramos en aquel café, sentí como toda mi determinación se derretía bajo su mirada, como una vela bajo el sol. Carmen llegó antes, como si supiera que no podría resistirme. Sus ojos, oscuros como la noche mexicana, me perforaban, y de repente me sentí como el protagonista de una vieja película, en la que el héroe siempre toma la decisión equivocada, pero los espectadores no pueden apartar la vista de la pantalla. Carmen sabía mirar de tal manera que te olvidabas de dónde estabas y de lo que estaba sucediendo a tu alrededor. Me senté frente a ella, tratando de ordenar mis pensamientos, pero bastaron solo unas pocas palabras suyas para que volviera a caer bajo su control. «Sabes que esto era inevitable», dijo, y yo solo asentí, como un aprendiz ante su maestro. Sus palabras sonaban como la verdad, y de repente comprendí que todo este tiempo solo había estado intentando escapar de mí mismo. «¿Por qué viniste?». Su pregunta era simple, pero llevaba trampa. Sabía que esta vez no podría salir simplemente. Hablamos de muchas cosas, de cómo llegamos a este punto, de lo que sentía en ese momento. Carmen escuchaba, asintiendo con la cabeza, pero sus ojos permanecían fríos. Veía que disfrutaba de este momento, como una serpiente que juega con su presa antes de dar el golpe final. Cuando finalmente me quedé en silencio, Carmen se inclinó hacia mí y susurró: «Puedes intentar escapar, pero sabes que es inútil. Estamos unidos, como el día y la noche, y no podrás simplemente olvidarlo». No había amenaza en su voz, pero sentía que decía la verdad. Estaba atrapado en una red que yo mismo había tejido, y no había salida. Después de nuestro encuentro, no pude encontrar paz.
Vagaba por las calles como un fantasma que no sabe dónde está su hogar. En mi cabeza resonaban sus palabras. Estamos unidos, como el día y la noche. Carmen tenía razón. No podía simplemente borrarla de mi vida. Pero, ¿qué debía hacer? Sabía que si Ana descubría todo, eso la destruiría por completo. Y al mismo tiempo, no podía permitir que Carmen siguiera jugando conmigo como una marioneta. Me sentía desgarrado por dentro, como un pobre desgraciado en una corrida de toros que sabe que tiene pocas posibilidades de salvarse. Pero, ¿saben qué más? No podía negar que durante todo este tiempo había vivido una extraña y casi masoquista pasión por Carmen, una atracción hacia algo que sabía que me estaba destruyendo. Era como una maldición, como ese mismo caudillo que no puede detenerse, aunque sabe cuál es su destino. Volvía a casa, y en mi cabeza resonaba su voz, como una melodía de la que es imposible deshacerse. Cuando regresé a nuestra casa vacía, comprendí que tenía que tomar una decisión. Podía seguir con esta danza destructiva, permitiendo que Carmen me manejara, o podía intentar romper el lazo que me había enredado cada día más. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía derrotar algo que parecía más fuerte que yo mismo? Me di cuenta de que la respuesta no estaba en Carmen, ni en Ana, sino en mí mismo. Y fue entonces, enfrentándome a mi sombra, cuando comprendí que el tiempo de debilidad había pasado. Tenía que romper este círculo vicioso antes de que fuera demasiado tarde. Ese día me desperté con la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Era como una premonición que no te deja en paz, aunque aún no entiendes lo que significa. Ana estaba a mi lado. Su respiración suave me recordaba lo tranquila y estable que podría haber sido nuestra vida si no fuera por mí y mis decisiones. Saben, en México decimos, el viento trae cambios. Pues bien, ese viento ya estaba aullando fuera de mi ventana, y lo sentía en mi piel. Decidí que era el momento de actuar. No voy a mentir, sabía lo que tenía que hacer, pero el miedo me paralizaba. Miedo de perderlo todo, miedo de quedarme sin apoyo, miedo de enfrentarme a la verdad. Pero ese mismo miedo también me impulsaba hacia adelante. El diálogo interno en mi cabeza me recordaba una conversación entre dos viejos amigos que se conocen demasiado bien. Uno decía, «No podrás con esto», mientras el otro respondía, «Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo harás?». No sabía cómo empezar a hablar con Ana, pero sabía que era necesario. Cuando nos encontramos en la cocina para tomar café por la mañana, sentí cómo la tensión flotaba en el aire, como una nube antes de una tormenta. Ana me miraba con expectación, y de repente comprendí que ella también estaba esperando esta conversación. «Ana, tenemos que hablar», dije, y ella se puso tensa de inmediato. Esas palabras sonaban como una sentencia, pero no podía seguir callando. Nuestra relación estaba pendiendo de un hilo, y sabía que esta era la última oportunidad para salvarla. Comencé hablando de mis sentimientos, de cómo me equivoqué, de cómo intenté encontrar excusas, pero al final comprendí que yo mismo había destruido todo lo que había entre nosotros. Ana escuchaba en silencio, y en sus ojos veía dolor y decepción, pero también una sombra de esperanza. No estaba preparada para perdonarme, pero quería escuchar la verdad. Era la primera vez que hablaba con ella de manera honesta, sin intentar ocultar nada o esquivar la responsabilidad. Me sentía como si estuviera en una confesión, y era doloroso, pero necesario. Cuando terminé, Ana me miró de una manera que nunca antes había visto. Era la mirada de alguien que está en una encrucijada, que debe tomar una decisión pero no sabe hacia dónde girar. No dijo nada, simplemente se levantó y salió de la habitación, dejándome solo con mis pensamientos. Entendí que ahora todo dependía de ella. Al día siguiente, decidí que tenía que empezar a trabajar en mí mismo. Si quería recuperar la confianza de Ana, necesitaba cambiar no solo mis palabras, sino también mis acciones. Me inscribí en una consulta con un psicólogo, aunque no fue fácil.
Debo admitir que era escéptico, pero sabía que podría ayudarme a entenderme mejor. La primera sesión fue como dar el primer paso en un camino desconocido, aterrador e inquietante, pero sabía que lo que venía sería aún más difícil. El psicólogo resultó ser una mujer con ojos amables y una voz tranquila. Me preguntó qué me había llevado a verla, y comencé a contarle mi historia, empezando por los eventos que me habían llevado a este estado. Hablé de Carmen, de cómo me dejé llevar por su pasión, de cómo me perdí en mis sentimientos, y de cómo todo esto había destruido mi vida. El psicólogo escuchó atentamente, sin interrumpir, y solo al final me preguntó: ¿qué sentiste en el momento en que te diste cuenta de que todo esto había destruido tu vida? Esa pregunta me hizo reflexionar. ¿Qué sentí? ¿Culpa? ¿Miedo? ¿O algo más? No pude responder de inmediato, pero sabía que debía comprenderlo si quería seguir adelante. La sesión terminó, pero me fui de allí con la sensación de haber dado el primer paso hacia entenderme a mí mismo. Empecé a notar que mis esfuerzos no eran en vano. Ana se volvió un poco más abierta, y aunque entre nosotros todavía había muchas cosas sin decir, sentía que nuestra relación empezaba a cambiar. Volvimos a pasar tiempo juntos, aunque con cautela, como si temiésemos romper ese frágil equilibrio que se había formado entre nosotros. Era como los primeros pasos de un bebé, inseguros, pero llenos de esperanza. Una noche, mientras estábamos sentados juntos en el sofá, Ana de repente me miró y dijo: «Veo que estás esforzándote, pero necesito más tiempo». Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma. Sabía que el camino hacia el perdón sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. Fue nuestra decisión conjunta: trabajar en nosotros mismos y en nuestra relación, paso a paso, día tras día. Pasaron algunas semanas desde mi regreso a casa, y cada una de ellas fue una verdadera prueba. Ana me evitaba, pasando la mayor parte del tiempo en el trabajo o con amigos. Nuestras raras interacciones en casa eran tensas y llenas de silencio. Comprendía que esa era su manera de protegerse, y no intentaba presionarla. En lugar de eso, decidí actuar de manera gradual, tratando de mostrarle que estaba dispuesto a cambiar. El primer paso fue darme cuenta de que necesitaba expiar mi culpa no solo con palabras, sino con acciones. Asumí más responsabilidades en casa. Pasé más tiempo con Ana cuando era posible. Al principio, ella reaccionaba con desconfianza, pero con el tiempo noté que su cautela empezaba a disminuir. Una noche, cuando regresó a casa, preparé la cena e invité a Ana a sentarse a la mesa. Ana dudó, pero finalmente accedió. Fue nuestra primera cena juntos en mucho tiempo. Vi lo difícil que le resultaba estar cerca de mí, pero se esforzaba, y yo le estaba agradecido por ello. Sé que las palabras no pueden corregir lo que hice. Comencé mientras estábamos sentados a la mesa. Pero quiero que sepas que haré todo lo posible para que puedas confiar en mí nuevamente. Si necesitas tiempo, esperaré, pero quiero que al menos intentemos. Ana me miró, y en sus ojos vi una mezcla de dolor y esperanza. No respondió, pero su silencio decía más que las palabras. Fue el primer pequeño paso hacia la reconstrucción de lo que había sido destruido. Acordé reunirme con Carmen en un café que estaba lo suficientemente lejos de nuestra casa. Cuando llegué, ya me estaba esperando. Lucía tranquila y segura de sí misma. Su mirada fría recorrió mi cuerpo, como evaluando cuán débil era. «Tú sabes por qué estoy aquí», comencé, intentando controlar mi voz. «Quiero que nos dejes en paz a Ana y a mí». Carmen sonrió con desdén y se inclinó hacia mí. «¿Crees que es tan simple? ¿Has olvidado cómo pasamos el tiempo juntos? ¿Has olvidado lo que sentimos?» Sentí cómo la inquietud volvía a subir dentro de mí, pero me esforcé por mantener la calma. «Fue un error, y lo sabes. Ahora esto debe terminar». Ella me miró, y sus ojos brillaron con algo que no pude entender. Ira, resentimiento, o quizás simplemente un deseo de manipularme. «¿Un error? ¿Así lo llamas?
Bueno, tal vez le cuente a Ana todo lo que tú llamas un error. No te atreverías, respondí con firmeza, pero en sus ojos podía ver que realmente lo haría. Carmen volvió a sonreír, y su voz se volvió casi dulce. ¿Crees que podrás escapar de esto? Me necesitas, y lo sabes. Cuando llegó la mañana, ya sabía que el día de hoy sería especial. Era como esa sensación cuando te despiertas con los primeros rayos del sol y comprendes que el mundo vuelve a estar lleno de posibilidades. Ana aún dormía a mi lado. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno, como un tranquilo oleaje del océano que rara vez se ve en la vida. La miré por un largo rato, tratando de memorizar cada detalle, cada rasgo, como si fuera la primera y última vez. Saben, a veces las pequeñas cosas parecen más importantes que todo lo demás, especialmente cuando comprendes cuánto tiempo has tardado en regresar a ellas. Me levanté con cuidado para no hacer ruido y me dirigí a la cocina. Saben, en México, la mañana comienza con un buen café y con una buena idea de cómo pasar el día. Así que me serví una taza de café fuerte y me senté en la mesa, reflexionando sobre lo que nos esperaba. En mi mente había solo un pensamiento. Estamos juntos nuevamente, y esto debe celebrarse. Pero no solo celebrarlo, sino hacer algo significativo, algo que le muestre a Ana que estoy dispuesto a seguir adelante, que estoy listo para comenzar algo nuevo junto a ella. Sentí cómo dentro de mí crecía la confianza, como si todas las preocupaciones y miedos que me habían perseguido durante los últimos meses, de repente, se evaporaran. Era como el primer respiro de aire fresco de la mañana, lleno de libertad y nuevas esperanzas. Cuando Ana se despertó, me encontró en la terraza con una taza de café. Su sonrisa fue esa luz solar que iluminaba mi mundo. Hablamos sobre los planes para el día, y le propuse pasar el día fuera de la ciudad, en la naturaleza, donde podríamos relajarnos por completo y olvidar todos los problemas. Ana aceptó con entusiasmo, y comprendí que ella también necesitaba eso. Un momento en el que simplemente pudiéramos estar, sin pensamientos ni preocupaciones. Recogimos todo lo necesario y nos dirigimos a las montañas, donde una vez, al principio de nuestra relación, pasamos uno de los mejores días de nuestras vidas. Ese día fue especial y quería que el de hoy no fuera menos importante. Llegamos al lugar y sentí cómo volvían los recuerdos. Montañas, naturaleza, ese olor a aire fresco que no se puede describir con palabras. Todo esto parecía tan familiar y al mismo tiempo nuevo, como si estuviéramos reviviendo nuestro pasado, pero con una nueva comprensión. Extendimos una manta sobre la hierba, sacamos la comida y comenzamos nuestro picnic. Fue un momento de felicidad absoluta, cuando el mundo a nuestro alrededor parecía perfecto y todos los problemas quedaron muy atrás. Ana reía, sus ojos brillaban de alegría, y veía que era feliz, como no lo había sido en mucho tiempo. Eso era por lo que valía la pena luchar, y estaba agradecido por cada momento pasado con ella. Después del almuerzo, decidimos dar un paseo por el bosque, disfrutando del silencio y la belleza de la naturaleza. Caminábamos por el sendero, tomados de la mano, y sentí cómo cada uno de nuestros gestos fortalecía ese vínculo que había vuelto a surgir entre nosotros. Era como volver a las raíces, a lo que nos unió desde el principio. Hablamos de todo, de nuestros sueños, de lo que nos esperaba en el futuro, de cómo veíamos nuestro porvenir. ¿Saben lo que entendí? Entendí que ese futuro era posible, que podíamos ser felices de nuevo si caminábamos juntos, paso a paso. Ana me miraba con calidez y amor, y vi que ella también creía en nosotros. Cuando el día llegó a su fin, regresamos a nuestro lugar en el claro y nos sentamos a ver la puesta de sol. El sol descendía lentamente tras el horizonte, tiñendo el cielo de colores vivos, y esa vista fue como un símbolo de nuestro nuevo comienzo. Sentí como mi corazón se llenaba de alegría y gratitud por lo que teníamos. Estábamos sentados juntos, en silencio, disfrutando de ese momento,
y comprendí que nuestro camino había sido difícil, pero nos llevó a lo que realmente importaba. Ana apoyó su cabeza en mi hombro y sentí cómo su calor me penetraba, cómo nuestros corazones volvían a latir al unísono. Fue el momento en el que finalmente me di cuenta de que ahora todo estaría bien. Entendí que este encuentro solo había empeorado la situación. Carmen no tenía la intención de retroceder. Salí del café con una carga en el alma, sabiendo que ahora todo se volvería aún más complicado. Pasaron varias semanas desde nuestra conversación con Ana, y aunque nuestras relaciones comenzaban a reconstruirse poco a poco, no podía deshacerme de la sensación de que la sombra del pasado seguía cerniéndose sobre nosotros. Carmen no había desaparecido de mi vida. Ella era como esa plaga que se infiltra en la flor, envenenándola desde dentro. Al principio intentaba ignorar sus mensajes, pero cada vez que sonaba el teléfono, me estremecía, como si estuviera esperando un golpe. Al principio, esto parecía una broma, ya saben, como cuando intentas huir de una ola de calor mexicana. Corres, pero el calor te alcanza de todos modos. Carmen continuaba escribiéndome, pero el tono de sus mensajes había cambiado. Ya no había esa pasión y esa falsa romanticismo que había aceptado tan ingenuamente como algo real. Ahora sus palabras estaban llenas de un cálculo frío y una amenaza velada. Sabía que tenía mucho que perder y claramente disfrutaba sabiendo que podía manipularme. Comenzó a exigir reuniones, amenazando con contarle todo a Ana si me negaba. Decir que estaba en pánico sería quedarse corto. Era como una trampa para osos. Intentas liberarte, pero cuanto más te mueves, más atrapado estás. Cada mañana me despertaba con el pensamiento de que hoy todo saldría a la luz, que Ana lo descubriría todo y se iría para siempre. Era una pesadilla que vivía dentro de mí, y no sabía cómo salir de ella. Uno de esos días estaba sentado en la cocina con una taza de café, observando cómo el sol se elevaba lentamente sobre el horizonte. Ana aún dormía, y podía disfrutar del silencio, pero dentro de mí, una tormenta estaba en pleno apogeo. Fue en ese momento cuando comprendí que no podía seguir viviendo así. Esto tenía que terminar, pero no sabía cómo. Decidí reunirme con Carmen. Por más peligroso que fuera, comprendí que era mi única oportunidad de detener este infierno. Acordamos vernos en el mismo café donde nos habíamos reunido antes, pero esta vez no fui allí como una víctima, sino como alguien dispuesto a luchar por su vida. Cuando entré, Carmen ya estaba sentada en la mesa, como siempre, segura de sí misma. Me sonrió y sentí como todo dentro de mí se contraía al darme cuenta de que yo mismo me había metido en esta situación. «¿Te ves nervioso?», bromeó ella, como si leyera mis pensamientos. Sonreí irónicamente, aunque comprendía que la situación estaba lejos de ser divertida. «Carmen», comencé, tratando de mantener la calma. «Esto debe terminar. Sabes que no hay nada más entre nosotros, y no deberías destruir mi relación con Ana». Ella me miró con interés, como si estuviera contemplando un raro espécimen en un museo. «Pareces tan seguro cuando dices eso», respondió, inclinándose más cerca, «pero ambos sabemos que no desapareceré de tu vida». No había ni un ápice de emoción en su voz, solo un cálculo frío. Fue en ese momento cuando comprendí que ya no podía permitir que ella me controlara. Cuando salí del café, mi mente estaba hecha un lío. Por un lado, sentía alivio por haber podido decir todo lo que tenía acumulado, pero por otro, comprendía que esto no era el final. Carmen no tenía la intención de retroceder, y cada vez que pensaba en ello, mi corazón se encogía de miedo. Sabía que tenía que hacer algo, pero la solución parecía tan lejana e inalcanzable. Ese fue el momento en el que comprendí que estaba al borde, en el borde donde cada paso podría ser el último. Al regresar a casa, decidí que ya no podía ocultarle mis miedos a Ana. Si quería que nuestra relación se fortaleciera, tenía que ser honesto con ella, por dolorosa que fuera la verdad.
Ana notó mi inquietud y preguntó: «¿Qué pasa? ¿Te has vuelto distante otra vez?» Su voz era suave, pero en ella se sentía la preocupación. Comprendí que si no le contaba todo ahora, después podría ser demasiado tarde. Respiré hondo y comencé a hablar. Le conté cómo Carmen seguía amenazándome, cómo temía que ella destruyera todo lo que estábamos intentando reconstruir. Veía cómo, a medida que avanzaba en mi relato, el rostro de Ana cambiaba, pasando de la ira a la tristeza, de la tristeza a la decepción. Cuando terminé, Ana guardó silencio por un largo rato. Su silencio era como un desierto, vasto, abrasador, del que querías gritar, pero no podías encontrar la voz. Finalmente, me miró y vi que en sus ojos ya no había ni ira ni decepción. Solo quedaba cansancio, un cansancio profundo que me atravesó por completo. «¿Sabes?», dijo finalmente, «no esperaba que todo fuera tan fácil, pero si realmente quieres que me quede, debes tomar una decisión». Sus palabras resonaron en mi mente como un rayo, y comprendí que esa decisión ya estaba tomada. No podía permitir que Carmen siguiera controlando mi vida. Saben, la vida a veces se parece a esas olas mexicanas que golpean la orilla durante las tormentas. Al principio parece que te arrastran, intentas mantenerte en pie, agarrándote a todo lo que puedes, y luego, cuando la tormenta retrocede, solo queda una fina marca en la arena, el recuerdo de lo que has vivido. Así me encontraba yo en esa orilla, aturdido por las consecuencias de mis decisiones. Ana se marchaba, y yo me quedaba solo en esa maldita playa, donde cada mañana las olas de la marea se llevaban lo que considerabas importante. Ella estaba sentada frente a mí. Sus ojos estaban cansados, pero ya no había en ellos esa suavidad que me había reconfortado todo este tiempo. Sabía que con mis acciones había vuelto a destruir lo que apenas había empezado a reconstruir. ¿Saben qué es lo que más duele? Es darse cuenta de que no todos tienen una segunda oportunidad, y que a mí me la dieron, pero casi la desaproveché. Guardábamos silencio, y ese silencio era más fuerte que cualquier grito, como esas canciones nocturnas de los grillos que resuenan en los oscuros jardines mexicanos. Finalmente, Ana habló. Su voz era suave, pero en ella se sentía la firmeza. «¿Volviste a verla?», preguntó, y comprendí que no tenía sentido negarlo. Su pregunta fue como un rayo, rápida, inesperada, pero totalmente predecible. «Sí, pero era necesario», respondí, y me sorprendí de lo débil que sonaba. Ana se levantó. Su movimiento fue suave, como los pasos de una bailarina en el escenario. Rodeó la mesa y se acercó a la ventana, mirando por ella, como si buscara respuestas a sus preguntas. «No sé qué pensar», finalmente dijo. «Me pediste que te creyera, que te diera otra oportunidad. Lo intenté, pero parece que no sabes lo que realmente quieres». Sus palabras golpearon directamente en mi corazón. Tenía razón. Yo mismo no sabía lo que hacía cuando me encontré con Carmen, pero ahora sabía una cosa. Si no detenía esto, perdería a Ana para siempre. Me levanté y me acerqué a ella, pero ella se apartó. Fue como un puñal en la espalda, y comprendí que nuestra conversación había terminado. Esa noche me quedé acostado en la cama por mucho tiempo, tratando de encontrar respuestas a las preguntas que rondaban en mi cabeza. Ana se fue a dormir a otra habitación, y sabía que esa era su manera de mostrar que ya no podía confiar en mí. Era como un destierro ritual. Te quedas solo para comprender tus errores. En la cultura mexicana, esa soledad se llama la soledad. Y no solo trae consigo dolor, sino también la comprensión de que debes cambiar. Recordé nuestra conversación con Carmen, su sonrisa, sus palabras, y cada vez que eso venía a mi mente, sentía cómo me invadía la desesperación. Carmen era como ese demonio que te persigue, incluso cuando crees que ya has escapado. Y cada vez que pensaba en ella, sentía cómo ese demonio volvía a arrastrarme hacia él. Pero lo peor de todo, comprendí que mis sentimientos por Carmen eran falsos.
y ese entendimiento fue como un trago de agua salada en el desierto. No la amaba, no quería estar con ella, pero ella sabía cómo manipularme, como una marioneta en hilos. Cuando finalmente me levanté de la cama y salí a la calle, la ciudad dormía. Vagaba por las calles como un fantasma que no sabe dónde está su hogar. En mi mente resonaban pensamientos sobre lo que había hecho y cómo todo esto podría destruir mi vida. Ana merecía algo mejor de lo que le ofrecí. Quería gritar, pero sabía que ese grito se perdería en el silencio de la noche. En ese momento, comprendí que solo tenía dos caminos: seguir este juego destructivo o terminar de una vez por todas con el pasado y tratar de reconstruir lo que quedaba de nuestra relación. Y decidí que ya no podía permitir que Carmen controlara mi vida. Fue como una decisión en el borde del precipicio. O das un paso atrás o saltas al vacío. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de que algo había cambiado. Tal vez solo era una ilusión, pero sabía que tenía que actuar. Ana ya se había ido, dejando una nota en la mesa. No puedo seguir esperando. Si realmente quieres cambiar algo, demuéstralo con hechos, no con palabras. Esas palabras fueron como una ducha fría. No me dejaban otra opción. Sabía que si quería salvar nuestro matrimonio, tenía que empezar por mí mismo. Primero, volví a ponerme en contacto con el psicólogo. Sabía que tenía que entenderme a mí mismo, comprender por qué me encontraba en esta situación. Las sesiones se convirtieron para mí en una especie de purificación, como las prácticas espirituales que te ayudan a deshacerte de todo lo innecesario. Empecé a entender que mis sentimientos hacia Carmen no eran reales, que solo era un intento de escapar de la realidad. Necesitaba aprender a enfrentar mis miedos, no a buscar consuelo en lo que solo me destruía. También decidí que no volvería a ocultarle nada a Ana. Sabía que la confianza es como ese templo mexicano que se construyó durante siglos, pero que se puede destruir en un solo día. Tenía que reconstruir ese templo, piedra por piedra, y estaba dispuesto a hacerlo. Cuando Ana regresó a casa, la recibí en la puerta. Le conté que ya no escondería nada, que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que pudiera volver a confiar en mí. Ella escuchó en silencio, y vi que su corazón seguía cerrado para mí, pero en sus ojos vislumbré un rayo de esperanza. No era un perdón, pero era una oportunidad, y estaba dispuesto a seguir por ese camino hasta el final. Todo comenzó con que una mañana me desperté con la sensación de que ya no podía seguir en ese estado de incertidumbre. Saben, en México tenemos una expresión: no puedes escapar de tu propia sombra. Pues bien, me di cuenta de que la sombra del pasado seguía firmemente arraigada en mí, y donde quiera que fuera, me seguiría hasta que decidiera una vez por todas deshacerme de ella. Estaba sentado en la cocina, sosteniendo una taza de café, y comprendí que este era mi último intento de salvar no solo mi matrimonio, sino a mí mismo. Tenía que tomar una decisión y actuar, o todo lo que Ana y yo intentábamos reconstruir se desmoronaría como un castillo de naipes. Después del desayuno, tomé el teléfono y, sin dudarlo, llamé a un viejo amigo, ese que nos conocía a Ana y a mí desde que empezamos a salir. Era alguien que siempre daba buenos consejos, pero lo más importante, sabía escuchar. Hoy en día, eso es una rareza, ¿verdad? Acordamos encontrarnos en ese mismo pequeño café donde solíamos reunirnos con todo el grupo de amigos. Cuando llegué, él ya estaba sentado en la mesa, como siempre, con una taza de chocolate caliente, sonriéndome con esa cálida y un poco irónica sonrisa que conocía tan bien. «Pareces haber visto un fantasma», bromeó, guiñándome el ojo. «O simplemente fue una mañana difícil». Sonreí en respuesta, aunque sabía que hoy no sería una conversación fácil. Le conté todo. Sobre Carmen, cómo ella seguía intentando controlarme, cómo temía que Ana nunca pudiera volver a confiar en mí. No fue fácil, pero saben,
A veces cuando hablas con alguien en quien confías, te sientes aliviado. Él escuchó en silencio, y cuando terminé, guardó silencio durante mucho tiempo, como si estuviera pensando qué decir. «¿Sabes?», finalmente dijo, «te metiste en este lío por ti mismo, y ahora tendrás que salir de él. Pero si realmente quieres arreglar las cosas, empieza por ti mismo. Deja de culpar a los demás y mira lo que has hecho. Solo así podrás cambiar algo». Sus palabras me golpearon como el golpe de una campana en una iglesia silenciosa. Sabía que tenía razón, pero aún así era difícil admitirlo. Cuando regresé a casa, todavía estaba digiriendo lo que había escuchado. Mi mente giraba con pensamientos, como los giros de los bailes chilenos en un festival, donde cada paso puede llevar a un final inesperado. Ana me recibió, y sabía que tenía que hacer algo cambiar. Estábamos sentados en el sofá, y veía cómo ella esperaba que dijera algo. Era como una tensión silenciosa que flotaba en el aire antes de la tormenta, cuando todo se detiene esperando el primer trueno. Decidí ser honesto. Le conté sobre mi encuentro con el amigo, sobre sus palabras, sobre cómo necesitaba entenderme a mí mismo si quería que ella pudiera volver a confiar en mí. Ella escuchaba atentamente y vi que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no lloraba. Ana siempre había sido fuerte, y en ese momento vi de nuevo la fuerza que me había atraído durante todos estos años. Ella no dijo nada de inmediato, pero su silencio no estaba vacío. Estaba lleno de pensamientos, como si intentara encontrar una respuesta para sí misma. Finalmente, dijo, «Veo que estás intentándolo, pero necesito más tiempo. No puedo simplemente olvidar todo lo que sucedió». Sus palabras fueron honestas, y en ellas había una verdad que no podía negar. No fue un rechazo, pero fue un desafío que debía aceptar si quería salvar nuestro matrimonio. Asentí, aceptando, y comprendí que este camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. Pasaron unos días, y comencé a dar los primeros pasos para entenderme a mí mismo. Volví a asistir a las sesiones con el psicólogo, pero esta vez lo hacía no porque me sintiera obligado, sino porque comprendía la necesidad de ello. En una de las sesiones, cuando estábamos discutiendo mis miedos e inseguridades, el psicólogo me preguntó, «¿Qué quieres lograr al final? ¿Qué es lo más importante para ti?». Esa pregunta me hizo reflexionar. Quería recuperar a Ana, quería reconstruir la confianza, pero ¿qué era lo más importante? Comprendí que para mí lo más importante era aprender a amarme a mí mismo nuevamente, a pesar de todos los errores que había cometido. Y esa comprensión fue como una luz al final del túnel, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Empecé a notar cambios en mí mismo. Me sentía más seguro, más tranquilo. Comprendía que mis errores no eran el fin, sino una oportunidad para cambiar algo. Ana también lo notó. Comenzamos a pasar más tiempo juntos, hablábamos de lo que sentíamos, y veía cómo ella lentamente comenzaba a abrirse a mí de nuevo. Fue como caminar sobre hielo delgado, con pasos cautelosos, inseguros, pero llenos de esperanza. Comprendí que aún quedaba mucho trabajo por delante, pero sabía que si continuaba, podría recuperar su confianza. Me desperté temprano una mañana, cuando los primeros rayos del sol apenas comenzaban a filtrarse a través de las cortinas. El aire estaba fresco y frío, como después de una lluvia nocturna, aunque no había llovido. Era un nuevo día, y con él venía una nueva sensación, la sensación de que hoy algo debía cambiar. Ana todavía dormía. Su cabello estaba desordenado sobre la almohada, y la observé por un largo tiempo, tratando de memorizar ese momento. ¿Saben? A veces las cosas simples parecen las más importantes. Así es, miras a la persona que amas y comprendes que por ese momento vale la pena luchar contra cualquier dificultad. Salí de la habitación con cuidado para no despertarla y me dirigí a la cocina.
Allí me preparé una taza de café fuerte mexicano, el tipo que te despierta con el primer sorbo y te hace sentir vivo. Sentado en la mesa con la taza en la mano, volví a reflexionar sobre todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. Parece que solo ayer estaba al borde del abismo, sin saber si podría mantener a Ana a mi lado. Pero hoy era diferente. Ana comenzaba, lenta pero seguramente, a confiar en mí. Lo sentía en sus gestos, en cómo me hablaba, en cómo sonreía cuando pensaba que no la veía. Eran pequeños pasos, pero para mí lo significaban todo. ¿Y saben qué es lo más interesante? Empecé a sentirme más seguro, más tranquilo, como si hubiera encontrado en mí una nueva fuente de fuerza. Era como una brisa matutina que sopla desde el océano y trae consigo el olor de la sal y la libertad. Cuando Ana se despertó, salió a la cocina y, al verme, me sonrió ligeramente. Era esa misma sonrisa que recordaba desde el comienzo de nuestra relación. Esa que me calentaba incluso cuando estaba pasando por momentos difíciles. Nos sentamos juntos, tomando café, y sentí cómo la conexión entre nosotros se estaba restableciendo. Fue como un regreso a casa después de un largo viaje. Todo era familiar, pero al mismo tiempo nuevo. Ana me miró y comprendí que ella también lo sentía. No dijo nada especial, simplemente me preguntó qué planeaba hacer hoy. Pero en su voz escuché algo más, la esperanza de que pudiéramos empezar de nuevo. Ese día decidí hacer algo especial para ella. Saben, a veces cosas simples, como una cena a la luz de las velas o un paseo por el parque, pueden hacer más por una relación que largas conversaciones. Decidí organizar una pequeña celebración para nosotros, no por alguna ocasión especial, sino simplemente para recordarnos a nosotros mismos y a ella que todavía podíamos ser felices juntos. Me dirigí al mercado, compré sus frutas favoritas, carne fresca y unas cuantas botellas de vino. Durante todo ese tiempo, sentía cómo dentro de mí crecía un sentimiento de alegría, como si hubiera vuelto a encontrar un propósito en lo que hacía. Al regresar a casa, comencé a preparar la cena, y cada paso fue para mí como un ritual, como si estuviera poniendo en ello algo más que solo comida. Cuando Ana regresó a casa, estaba sorprendida. Sus ojos se iluminaron cuando vio la mesa puesta, las velas y las flores. «¿Qué es esto?», preguntó con una ligera sonrisa, y sentí como mi corazón se aceleraba. «Solo una cena», respondí, tratando de no mostrar cuánto me importaba. No era solo una cena, era mi manera de decirle que estaba dispuesto a empezar de nuevo, que estaba dispuesto a luchar por ella, por nosotros. Nos sentamos a la mesa y vi cómo disfrutaba cada momento. Su risa, sus sonrisas, todo eso era como música para mis oídos. Sentí cómo nuestro pasado se desvanecía gradualmente, dando paso a un nuevo comienzo. La noche terminó en la terraza, donde nos sentamos, envueltos en una manta, mirando las estrellas. Ana apoyó su cabeza en mi hombro, y comprendí que ese momento era el más importante para nosotros en todo este tiempo. Guardamos silencio, pero ese silencio estaba lleno de significado. Sentí cómo su calor me envolvía, cómo nuestros corazones volvían a latir al unísono. Fue como un regreso a las raíces, a lo que nos unió desde el principio. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero ahora estaba seguro de que lo lograríamos. Estábamos juntos de nuevo, y eso era lo más importante.